Gracias. Bueno, gracias por la invitación, gracias, Lean. Juan dijo que era el economista de la mesa, yo soy el abogado, no sé si hay muchos abogados en la sala. Sí tenemos un gran honor los abogados egresados de la UBA, que tenemos al carnero más famoso. Porque ayer tuvimos un profesor de Derecho Penal que fue a dar clase, un profesor de Derecho Penal muy conocido por todos y todas, pero bueno, nada, cosas que pasan en Derecho. Sí, bueno, a ver, inflación y salarios. No sé qué voy a decir, cosas antiintuitivas, pero que no huele nada. La primera es, en los últimos 12 meses el salario no cayó. O sea, no está perdiendo contra la inflación el salario. En promedio, no, obviamente, hay alguno que está por abajo, alguno que está por arriba. Pero en el promedio de la economía, el salario en los últimos 12 meses, en el sector privado incluso, llamativamente, si uno mira la serie, tiene parejita. Esto está un par de décimas por encima de un año atrás. Los últimos datos son de junio, no tenemos todavía el dato salarial de julio, ahí posiblemente haya una caída, pero en términos generales en el sector privado no ha habido una caída salarial en los últimos 12 meses. Ustedes se preguntarán, bueno, pero nosotros no somos el sector privado, somos el sector público. Tampoco. El salario real de los trabajadores y trabajadoras del sector público, en promedio en el país, está en los mismos niveles de hace un año. 1,5 puntos abajo. Sí, está bien, cayó, no es tanto. Entonces, primera cuestión antiintuitiva, el salario no está cayendo, no está perdiendo contra la inflación. Segunda cuestión antiintuitiva, durante el gobierno del Frente de Todos, el salario no perdió contra la inflación. Está más o menos en los mismos niveles que en diciembre del 2019. Antes de que se me enojen, cualquier reclamo a Leandro. No, a ver, si miramos la serie, si miramos los datos duros, en promedio el salario del sector privado está 1,5 puntos arriba, el salario del sector público está 2 puntos abajo en comparación con diciembre del 2019. No son variaciones que uno diría, no llegué a fin de mes porque el salario me cayó 2 puntos en 2 años y medio. ¿Y entonces por qué sentimos que no alcanza? Porque la sensación, digo, si suele preguntar a cada uno de ustedes, me diría, sí, a mí no me alcanza. Digo, eso que vos me decís de que en promedio el salario no cayó, no me sirve, porque no alcanza. Bueno, y la respuesta acá, ahí sí empieza a ser un poco más intuitiva. Bueno, efectivamente porque no alcanza. Esta estabilización que se dio en los últimos 2 años y medio, y que en el último año es muy clara, se da en niveles extremadamente bajos. Si comparamos contra fines del 2015, ahora sí la caída sí es importante. Contra fines del 2015, el sector privado cayó un poco más de 20 puntos, a 20% en términos reales, y ahora sí estamos hablando de otra cosa. Y en el sector público, el sector privado 20 puntos, en el sector público llega a casi 30. Se perdió más de una cuarta parte del salario, en términos reales, del sector público, se perdió en comparación con fines del 2015. O sea, esta estabilización salarial de los últimos 2 años y medio se da en niveles extremadamente bajos que, en términos políticos, podríamos decir que el Frente de Todos lo que hizo fue convalidar el retroceso salarial de la gestión de Cambiemos. Y fundamentalmente de 2 años de la gestión de Cambiemos. La gran parte de la pérdida salarial se da en 2018-2019. Y es interesante para vincularlo con algo que decía, creo que Marina recién, que es esta discusión de si el salario es causa o no de la inflación. El salto inflacionario en el gobierno de Cambiemos es en el 2018. En 2018 y 2019 pasamos de la inflación que venía navegando crucero alrededor de... Cambio. Fíjate lo que decís. Están boicoteando. Mirá lo que pasó. Si algo no nos gusta, estamos al salir. Un poquito. ¿Cómo no decayó el salario? No, a ver, si ahora sí escuchan atrás. Bueno, no, lo que venía diciendo es, lo que hace en términos políticos el Frente de Todos es convalidar el ajuste salarial que se había producido.
convalidar el ajuste salarial que se había producido durante el gobierno de Cambiemos, fundamentalmente 2018-2019. Que lo limpiaba un poco con lo que decía Marina. Es un lindo ejemplo para poner cuando nos acusan de que el salario es el causante de la inflación. El salto inflacionario en el gobierno de Cambiemos, 2018-2019, pasamos a una inflación crucero en torno al 50%. Veníamos de una inflación más ligada al 25-30, con algunos picos, 2014, 2016. Pero ese salto inflacionario se da a la par de una caída salarial entre el 15 y el 20% en términos reales. O sea, ahí no parece que el salario haya sido el causante de la inflación, más bien todo lo contrario. Entonces, primera cuestión de por qué no alcanza, si yo digo que en los últimos 2 años y medio el salario no perdió, no cayó, es básicamente porque estamos en niveles históricos muy bajos. Entonces esa sensación de que no alcanza es real. Pero además hay un segundo efecto, hay una segunda cuestión que es bastante delicada y sobre esto vamos a volver al final, que es que la carrera precios-salarios se está corriendo a una velocidad cada vez más rápida. Precios y salarios, los salarios son tanto un precio más de la economía, pero están corriendo a niveles parecidos, pero cada vez más elevados. El último mes, junio, salarios aumentaron arriba de un 60% interanual, la inflación también. Todo indica que en julio, en agosto, vamos a estar corriendo a un 70% más. Y posiblemente, a medida que pase el año, vamos a estar corriendo más rápido. Ahora, alguien diría, y esto se lo escuchaba algún economista ligado a la gestión del Frente de Todos previa al 2015, decía, bueno, ¿qué problema hay si tenemos un poco de inflación en tanto en cuanto los salarios crezcan un poquito más? Bueno, hay un problema. Es que cuando entramos en regímenes de inflación, en regímenes de indexación tan elevadas, se empieza a perder, o sea, el salario empieza a perder la referencia como indicador del valor de la fuerza de trabajo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto van a cobrar el mes que viene? Estos son todos dirigentes, militantes, integrantes de una organización sindical. Posiblemente no puedan asegurarlo con certeza. No sabemos cuánto vamos a cobrar el mes que viene. Yo me dedico a relevar paritarias. A mí me aplican el convenio UTEDIC en la CTA. No sé cuánto voy a cobrar el mes que viene. Tengo una vaga idea de cuánto cobré el mes pasado. Pero el mes que viene no sé. ¿Por qué no sé? Bueno, porque tal vez haya algún aumento. De hecho, en agosto UTEDIC tiene un aumento. Pero en septiembre no. Ahora, ese aumento que tiene, yo no sé si es remunerativo, si no es remunerativo. Ahora, hay que hacer un curso especializado en tu propia situación salarial para saber cuánto vas a cobrar el mes que viene. Ahora, este no es el principal problema. El principal problema es que tampoco tenemos muy claro qué vamos a poder hacer con eso que cobremos el mes que viene. Esa angustia, esa incertidumbre, por más que después venga un abogado que estudió un poco de economía y que sabe calcular más o menos el salario real y que te dice, no, mira, los últimos 12 meses no perdiste. Sí, pero esa sensación de zozobra, de no saber qué puedes hacer, qué vas a poder hacer con tu salario, en un contexto donde históricamente están en niveles muy bajos, no te la saca nadie. Entonces, insisto, por más que objetivamente miramos para atrás y la película nos dice que en los últimos 12 meses no perdimos, en los últimos 2 años y medio no perdimos, la situación objetiva es que estamos con niveles salariales extremadamente bajos, un 30% por debajo de hace 6 años. Y además, con una pérdida de referencia del salario, de lo que significa el salario, el poder de compra del salario, derivada de esta carrera precios-salarios que está cada vez acelerándose más. Y esto nos plantea algunos desafíos bastante complejos. Voy a poner solo 2. Uno que tiene que ver directamente con la situación de los docentes y las docentes de las universidades, y otro que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras en general. Respecto de la paritaria de docentes universitarios, les diría que el problema serio es que esta revisión llegó a destiempo, llegó tarde. Desde hace muchos años, la discusión salarial tiene una dinámica bastante parecida. Este año no se modificó, siempre en un escalón más elevado. ¿Qué es?
el gobierno nacional, el color que sea, intenta imponer una pauta inflacionaria, intenta mandar una señal de expectativas a comienzo de año. Los primeros acuerdos salariales suelen estar más o menos en ese porcentaje, rápidamente van quedando superados por la inflación, viene una primera tanda de revisión o algunos acuerdos que se negocian más cerca del fin de año, que suben el escalón un poco más, y después empiezan a llegar revisiones a lo largo de todo el año. Esto es más o menos la historia de las paritarias de casi todos los sectores. Bueno, este año la expectativa inflacionaria había arrancado en el 33%. La expectativa de historia, septiembre del año pasado, el presupuesto que mandó Guzmán en su momento, ponía una inflación del 33%. Spoiler, ningún acuerdo salarial firmó en el 33%. Ya cuando se empezaron a discutir acuerdos salariales en febrero-marzo, la banda que sugería el gobierno nacional era entre el 40 y el 45. Y muchos acuerdos salariales fijaron aumentos entre el 40 y el 45. Por un par de meses. Ya pocos meses después se sabía que ese 40-45 era irrealizable y empezaron a llegar los segundos acuerdos salariales, que se negocian más en mayo, junio, y las primeras revisiones, incluso en el sector público bonaerense había firmado el 40 y ahora subió al 60, 62, depende de la actividad. Pero bueno, esa segunda tanda de revisiones, esa primera tanda de revisiones, segunda tanda de acuerdos, fijaba aumentos entre el 60 y el 65. Ahora, los acuerdos que se están firmando ahora, las revisiones que están firmando ahora, ya están en torno al 80. Textiles, CPI, seguridad privada, petróleo. Los últimos acuerdos que se firmaron estas semanas llevan esa pauta al 60%, al 80%. Y las actividades que ya habían revisado, que habían firmado en torno al 60%, están discutiendo una segunda revisión, una primera revisión para llevarlo más cerca del 80%. El salario mínimo vital y móvil había fijado un 45%, lo subieron a un 75%, y además lo subieron al 75% usando el salario mínimo vital y móvil para poner una vara un poquito más baja de la inflación que efectivamente esperan tener, que con suerte va a andar cerca del 90%. Entonces, por eso yo digo, hay un desafío ahí, un problema para la paritaria de las universidades públicas, es que esta revisión se parece más a las revisiones de hace 2 o 3 meses, no a lo que se está discutiendo ahora. Y eso obviamente es un problema. Y el segundo problema, y con esto cierro, tiene que ver con los trabajadores y las trabajadoras en general, y es que seguimos discutiendo el numerador. Toda la energía está puesta en lograr aumentos nominales. Paritaria, suma fija, salario mínimo vital y móvil. Obviamente es importantísimo, pero si no tenemos alguna estrategia como clase para atacar al denominador, somos el perro que se come la cola. Si solo discutimos salarios nominales, vamos a perder siempre. Si no tenemos una estrategia para atacar los precios, para conseguir que esos salarios, esos aumentos nominales se traduzcan en incrementos reales, es decir, que le ganen la inflación, es un cuento de nunca acabar, es una estrategia defensiva a la eternidad. Siempre vamos a estar corriendo de atrás, con mucha fuerza, y por eso es que logramos acercarnos, pero siempre tarde. Ahora, ¿cómo se hace para tener una estrategia que mire el denominador de la fracción? Es decir, mire el precio, no el salario nominal, el precio nominal, no el salario nominal. Me parece que es una discusión que nos debemos. Yo vengo de una central sindical, discutimos con muchos sindicatos y en general en pocos acuerdos discutir salarios nominales. Me parece que acá posiblemente ya no solo como trabajadores de las universidades públicas, sino como científicos, como investigadores, como docentes, ahí la GD con AUD tiene un papel muy importante para cumplir, para aportar elementos, para aportar a la discusión, para que la estrategia de la clase en su conjunto pues no ponga el foco en la cantidad de billetes que nos llevamos a fin de mes, sino fundamentalmente lo que vamos a poder hacer con esos billetes que requieren una estrategia bastante más.